Muy buenos días, empezamos este viernes 20 de mayo hablando de María Cumplido. Va a estar con nosotros esta joven investigadora matemática que va a estar esta tarde aquí en nuestra ciudad en un acto en el Ateneo de Jerez. María, la que están viendo en pantalla, es muy jovencita, pero ya forma parte del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla como investigadora. Además, ha ganado el premio Vicent Casellers por resolver un problema matemático que llevaba más de 20 años sin resolverse. Va a estar aquí con nosotros, ella es cordobesa y también va a analizar esta tarde en el Ateneo de Jerez la figura y el papel de la mujer investigadora y matemática en nuestro país, sobre todo por su rentabilidad y por la falta de inversión en investigación y el problema de la fuga de talentos que salen desde nuestro país. Y vamos a hablar de la LGTBI-fobia. Hace unos días, el pasado día 17, se celebraba el Día contra la LGTBI-fobia. Se colocaba esa pancarta que estamos viendo en pantalla en el balcón del Ayuntamiento. Y vamos a hablar con Jerez Gay, vamos a hablar sobre este Día contra la LGTBI-fobia. Vamos a hablar de la Feria de la Diversidad que finalizaba ayer jueves en los claustros de Santo Domingo y vamos a hacer un balance de cómo ha ido también la feria para la caseta de Jerez Gay. Y una empresa jerezana está de aniversario, 7 años, hace ya desde que saliera al mercado la primera cerveza de la marca de Extraperlo, una marca 100% jerezana que después de estos 7 años ha sacado una edición limitada, una cerveza específica en la que se va a conmemorar estos 7 años de existencia. En concreto la cerveza se llama Dupla y en su diseño está reflejado el Palacio de Riquelme, también elaborado por una joven diseñadora, de una diseñadora jerezana. Y hablaremos también de la carrera Don Bosco que va a tener lugar este fin de semana en nuestra ciudad, que se presentaba en la jornada de ayer con el delegado municipal de deportes y un equipo de esta casa ha estado hablando con los organizadores de esta carrera que, como decimos, va a tener lugar este próximo domingo. A las 10:30 de la mañana las inscripciones se podrán realizar a través de la web de la Federación Andaluza de Atletismo o también en el Centro Salesiano Lora Tamayo. El evento se repetirá con el mismo formato que en ediciones anteriores, 8 kilómetros en su prueba principal, salida y meta en el Colegio Salesiano y recorrido en circuito urbano que llevará hasta Santiago e Icovesa y que habrá que completar en 2 vueltas. Vamos a dar todos los detalles de esta prueba deportiva. Además vamos a hablar con un artista sevillano que acaba de sacar su último videoclip. Él se llama Carlos Cávila. Por lo demás, entramos ya en materia. Vamos a hablar de la LGTBI-fobia. El pasado 17 de mayo se celebraba ese día contra la LGTBI-fobia. Son necesarias más acciones y actividades que den visibilidad a esta lacra que también se sufre en nuestra ciudad y para ello se colocaba esa pancarta en el balcón del Ayuntamiento. Nos acompaña la presidenta de Jerez Gay, Susana Domínguez. Susana, bienvenida, buenos días. Buenos días, encantada. Bueno, ya poco a poco nos vamos recuperando de toda la actividad frenética que habéis tenido en la feria, que vamos a hablar también de todos los actos que habéis celebrado en vuestra caseta, pero lo más inmediato es este pasado 17, Día contra la LGTBI-fobia, que todavía parece mentira, pero hay que seguir insistiendo y visibilizando que existe esta lacra, que son muchas las personas que por su orientación, por su identidad, son atacadas, agredidas o insultadas, ¿no? Sí, la verdad que es un día que, bueno, sobre todo la diversidad como se va ampliando, ¿no? Y ya no solo le llamamos de LGTBI-fobia, sino ya incluimos también las nuevas identidades, LGTBIQAP+, fobia, pues la verdad es que son incidentes que siguen pasando desgraciadamente día a día y bueno, nosotros por ejemplo, nuestros compañeros pues también lo sufren, sufrimos por las redes, también muchas veces ataques. Siempre lo digo, ¿no?, que también estamos en un momento político un poquito complicado
y eso anima a la gente, yo creo, a un poco convertirnos en diana, ¿no?, de esos discursos, porque no dejan de ser discursos de odio. Y entonces, pues bueno, está claro que es un día que para nosotros lo trabajamos a lo largo de todo el año, pero siempre estos días señalados, bueno, señalar el porqué, ¿no? Y el porqué es porque el 17 de mayo en el 1990, pues la homosexualidad por aquel entonces se eliminó del manual de los trastornos mentales, porque hasta ese momento era considerada una enfermedad. Y en el 90, eso es ayer. No, pero fíjate, yo el otro día me preguntaban, yo cuando estudiaba, yo soy psicóloga, yo cuando estudiaba, que tuve que estudiar ese manual, todavía estaba. Entonces imagínate para mí lo que era, ¿no? Era un poco como, Dios mío, pero bueno, en fin, afortunadamente luego ya pues lo eliminaron. Pero parece mentira que eso, que 30 años después, 32 años después, y tenemos que seguir trabajando porque se siguen dando. Es más, los delitos de odio han aumentado, vamos, y ha habido agresiones, incluso asesinatos, ¿no?, como sabemos el año pasado tan desgraciado de Samuel, pero que es un tema que no podemos bajar la guardia porque desgraciadamente va a un aumento. ¿Y a qué consideráis que se puede deber eso? Yo no sé si la pandemia os influye. Cada vez somos más cobardes y tenemos más miedo y vemos que una situación bueno, o que estas personas de diferentes, bueno, diversas y diferentes identidades suponen pues una amenaza, un ataque, o ¿por qué se cree que se puede deber a ese aumento de la agresividad? Te lo decía antes, yo creo que bueno, el miedo muchas veces a lo desconocido, la diversidad, pues como su propio nombre implica, es muy amplia, ¿no? Es diversa, ¿no? Entonces, claro, cada vez pues vamos mostrando realidades que ya existían, pero simplemente se le están poniendo nombre, y la gente está muy reacia, ¿no? Parece que siempre nos atacan de que parece que estamos de moda, que ahora que somos muy modernos, es absurdo lo que están diciendo. Pero yo siempre destaco y creo que de hace 2-3 años para acá es muy palpable esos discursos de odio, porque lo que antes era un discurso políticamente incorrecto, mucha gente lo podía pensar y demás, pero se callaba su opinión y no lo decía. A día de hoy se ha convertido en ese argumentario programático, ¿no?, de muchos partidos políticos, o sobre todo de un partido político muy concreto, que todos sabemos cuál es. Entonces la gente, eso está generando ese caldo de cultivo, y la gente pues, se ve como envalentonada y con un respaldo político de un partido que bueno, nada más que tenemos que ver muchas veces, se están pidiendo la derogación de leyes. Eso se está pidiendo en el Congreso de los Diputados, también estamos viendo en muchos parlamentos a nivel autonómico que se está pidiendo. Entonces, claro, si hay homofobia en las instituciones, eso, quieras que no, impregna a la ciudadanía. Y entonces la ciudadanía, pues muchas veces, y también, quieras que no, el tema de las redes sociales, el estar ahí un poco escondido, el desde el anonimato, pues nos lleva muchas veces a eso, a atacar, ¿no? Y nosotros, la verdad, que en las redes sociales lo vemos día sí día también. Eso es cobardía absoluta. Sí, pero claro, cuando te amenazan... ya me refiero, pero cuando uno se esconde bajo el anonimato, es muy fácil soltar y decir todo lo que quieran. Eso es la parte mala que tienen las redes sociales. Claro. Entonces sí que es verdad que ahí, pues bueno, pues nos pasa mucho, y hay veces que cuando algunos temas un poquito más delicados porque sacamos nuestras redes sociales o algunas publicaciones que hay veces que queremos, no tan delicadas, a veces que son, bueno, pues noticias o algunas noticias un poco más inocentes, y al final, pues bueno, nos llegan unos comentarios que a veces que los tenemos que trasladar, ¿no? Nosotros cuando nos llega alguna, sobre todo amenazas, como le llegó el otro día a un compañero también, sí, amenazas de muerte, vamos, así literalmente, pues lo ponemos en conocimiento de las autoridades, que para eso están, ¿no? Pero la gente se ve con la potestad de poder amenazarte de muerte, simplemente por expresar por tu opinión o por visibilizar una realidad que bueno, que tenemos tanto derecho como cualquier otra persona, ¿no? Me faltaría más. Bueno, hay que decir que esos son delitos de odio y que están penados y que se investigan, se denuncia y que sobre todo siempre hay que denunciarlo. Ya sea una agresión o una amenaza presencial como a través de redes sociales, que eso la policía, las fuerzas de seguridad del Estado la investigan. Sí, la verdad que todavía ahí sí también haríamos un llamamiento un poquito de más pedagogía, porque a veces que cuesta, ¿no? Porque a lo mejor te insultan y la gente pues piensa que es el típico insulto o una difamación, y aparte de ser el típico insulto, una difamación, tiene ese agravante de delito de odio, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay veces que, bueno, la policía cada vez está mucho más sensibilizada, pero hay que recalcar cuando se va a poner esa denuncia en ese agravante, en ese delito de odio, porque no
no nos están insultando porque sí, nos están insultando porque pertenecemos a un colectivo, y ahí es donde radica, ¿no?, ese discurso de odio, que hay que dejarlo claro cuando se pone ese tipo de denuncia. Susana, para educar desde pequeños, para ello estáis llevando a cabo también iniciativas en centros educativos para que desde más pequeños, desde centros de primaria, ya empiecen a educarse en igualdad, ¿no?, ante el respeto y la tolerancia. Sí, sí, eso la verdad que la herramienta fundamental, yo creo que es la única, porque lo otro ya, la denuncia y demás es digamos un remedio paliativo, ¿no? Pero la educación es fundamental, es la herramienta que nos da, pues bueno, la posibilidad de educar en valores en igualdad y respeto, ya está, no, nada más, ¿no? Nosotros trabajamos mucho, lo que sí nos cuesta es acceder a lo mejor a los centros educativos, digamos de menores, ¿no?, de primaria y demás. Sí, los CEIP. Ahí va, ahí es cuando tenemos más problemas. No los institutos, sino los colegios de toda la vida. Ahí va. Entonces, luego también sabemos qué pasó en Andalucía con ese temor, cuando se habló tanto del PIN parental y todas esas situaciones, que eso generó mucho inseguridad también al profesorado, en abrirnos las puertas de los centros educativos y demás. Pero bueno, nosotros, esa es nuestra línea de trabajo. Nosotros en los institutos y demás centros educativos, bueno, universidades, eso no tenemos ningún tipo de problema, nos llaman mucho, vamos a hacer esos talleres, nuestro compañero Eduardo, que se encarga de hablar de diversidad, pero lo que sí nos gustaría es poder, o sea, que todo el tema de la diversidad estuviese en el currículum educativo, que no dependiese de la buena voluntad de un centro, de algún profesorado, o de que nosotros vayamos a dar algunos tallercitos, sino que realmente esté incluido en el currículum y que sean valores de respeto a la diversidad el que se tengan en cuenta. Pero aún a día de hoy se siguen cuestionando, ¿no? Y de ahí saltó toda la problemática del PIN parental, como parece, no sé, parece que se nos ataca que vamos a adoctrinar y solamente vamos a hablar de la realidad que existe. Es que parece que la gente no cree que existimos, ¿no? Y que cuando tú hablas de algo es cuando se va a generar, cosa que no tiene nada que ver, porque es absurdo. A mí nadie me habló de pequeña de lo que era la diversidad y yo se lo voy a dar y ya está, ¿no? Pero bueno, ese, no sé, es lo que te decía, siempre viene de los mismos partidos políticos, del mismo partido político, y muchas veces, pues bueno, pues hay que son los conservadores y que están siempre, que estamos en su punto de mira. Este programa se llama LGTBI Fobia Cero, ¿no?, que es el que estáis poniendo en marcha gracias a la buena voluntad de los centros educativos y del trabajo de colectivos como por ejemplo Geriles Gay, ¿no?, sí, el que se está llevando a cabo en los centros. ¿Qué se les muestra, qué se les traslada a estos jóvenes, a estos niños? Pues se le habla de la realidad, de que las personas no son de una única manera, sino que la diversidad, bueno, el otro día, pues, no sé si hablaremos lo que sea, pero se habla de Feria de la Diversidad y siempre pensamos en la diversidad y como que la enfocamos a un solo colectivo. Y las personas somos muy diversas en general. La diversidad funcional, étnica, racial, en fin. Entonces, lo que le hablamos simplemente es de que no somos de una única manera, de que la identidad personal es, como dice mi compañero Eduardo, un traje a medida. Y que bueno, que no solo hay una única forma de amar. Bueno, sí hay una única forma de amar, lo que pasa es que a lo mejor tu foco digamos, de atención no tiene por qué ser siempre el mismo. Y lo único que hablamos es de realidades, de que esa posibilidad existe y que es factible y que no pasa nada. ¿Y qué feedback recibís? Porque a lo mejor estoy equivocada, pero la percepción que yo tengo es que los más jóvenes y los niños están mucho más normalizados y viven en una sociedad, en unas clases, en unos grupos de amigos totalmente mucho más diversos que en nuestra época, y lo viven con una total normalidad y respeto. Es curioso porque nos llega ese feedback que tú dices es como muy polarizado, ¿no? Por una parte nos llega lo que tú nos dices, que la verdad que la juventud es mucho más diversa y tiene más asumido todas las identidades, ¿no?, de las que hablamos nosotros, que las personas adultas, pero también nos llega que, bueno, que el bullying LGTB-fóbico pues es el que tiene el mayor índice en los centros educativos, que cuando una persona pertenece al colectivo LGTBQAP+, pues tiene más posibilidades, muchísimas, más del 50%, de ser el centro del bullying de sus compañeros. Y es más, lo que nos llega a nosotros muchas veces no es una demanda de un taller para sensibilizar, es que ya hay un problema de bullying en el centro educativo, y entonces ya no es
no es lo mismo sensibilizar que solucionar el problema. Y muchas veces los centros pues también les faltan, tienen buena voluntad pero les faltan herramientas, ¿no? Y no saben cómo hacerlo y por eso acuden a nosotros. Entonces ya te digo, tenemos esas dos vertientes, nos encontramos que los jóvenes lo llevan de una manera mucho más natural, pero también cuando hay casos de bullying, la verdad que son bastante más duros. E incluso estos delitos de LGTBI-fobia no son iguales para hombres y mujeres. También existe una doble discriminación o una doble fobia, en este caso, si eres mujer. Sí, porque el género no es neutro a la LGTBI-fobia y el ser mujer pues tiene siempre... Nosotras las mujeres tenemos un plus, ¿no?, de discriminación y en eso siempre pasa. Yo, si no siempre, la regla de la inversión que se utiliza para muchísimas cosas, no es lo mismo digamos, la discriminación o la LGTBI-fobia que pueda sufrir un hombre al que pueda sufrir una mujer. Es verdad que también en los casos de los hombres, cuando ocurre, suele ser más grave. Eso también hay que reconocérselo porque suelen ser agresiones, suelen más ser... física, ¿no? Sí, una agresión más física y no tan verbal, ¿no? Pero sí las mujeres pasamos o de la ignorancia a que no existimos, o... Yo pongo un ejemplo muy tonto para que la gente lo entienda y lo vea, ¿no? Si a lo mejor hay un chico que es gay y hay una chica que por lo que quiera que sea le gusta y le dice cualquier cosa y el chico le dice que es gay, se acabó. Se acabó, ya no pasa nada más, ¿no? Pero si es a la inversa, normalmente no acaba, al contrario, empeora. Porque entonces viene el hombre hetero que te quiere arreglar la vida, que te quiere curar, entre comillas, ¿no? Y entonces muchas veces el problema que se genera es aún más grave, ¿no? Y yo creo que ahí, pues bueno, ese peso que tiene la mujer y bueno, también y otras identidades. Sí. Hay las personas trans, por ejemplo, yo creo que ahora mismo son el colectivo más maltratado, ¿no?, de toda la realidad, de toda la diversidad LGTBIQAP+, porque quieras que no, su realidad, su transición es visible. Claro. Nosotros las personas homosexuales, en las que yo me incluyo, pues tú en un momento determinado decides cuándo te visibilizas o cuándo no. Las personas transexuales, cuando empiezan el tránsito, es visible, no se pueden esconder. Entonces, claro, pues lo pasa mucho peor, sufren más agresiones y la verdad es que, bueno, es el colectivo que ahora mismo que nos está llegando a ser el gay, cuando los casos de bullying suelen ser siempre normalmente por tema de transexualidad, de trans. Y ahí es donde estamos un poco intentando incidir, ¿no?, que el tema trans la gente no lo llega a entender bien, no, es un tema que es muy, yo creo que tiene muchas peculiaridades que el propio centro desconoce, hay pequeños detalles que muchas veces no se caen, ¿no?, yo que sé, el tema de los baños y eso que genera mucha problemática y que bueno, que en eso lo que nosotros tratamos de ayudarles y que por lo menos los menores que estén pasando por esa transición sea lo más positiva posible y que por lo menos que no sufran bullying, ¿no?, que eso es lo que más nos llega aquí a Jerez Gay. Además entiendo que hay una discriminación social laboral en este sentido, ¿no?, que una vez que ya, bueno, pues ya son adultos, entran en el mercado laboral y en un entorno social están más señalados y quizás esa discriminación se multiplica, no de manera agresiva, no de manera señalada, de forma violenta, pero sí discriminatoria socialmente y laboralmente. Sí, a la vista está que muchas veces, bueno, ya sabemos que el colectivo de mujeres trans, pues hay un índice muy alto que al final pues recurren a mercados de trabajo que todos conocemos y que se salen del mercado formal pues porque la gente no lo quiere contratar. Simplemente, entonces, claro, eso pues no deja de ser una discriminación muy fuerte, muy potente y que al final está llevando a un colectivo a recurrir a unos espacios inseguros. Sí. Y que luego también genera otro tipo de problemáticas, ¿no? Y yo creo que eso es muchas veces también por el miedo, porque que no tiene nada que ver tu identidad o como tú seas con el trabajo que vayas a desempeñar. Pero bueno, yo creo que hay también la LGTBIQ-fobia, pues pesa muchas veces en el empresariado y no sé, esos miedos absurdos que se tienen. Prejuicios. Pues no lleva al final que no se contraten. Ha habido personas que incluso cuando se ha sabido posteriormente han sido despedidas. Pasa que es muy difícil muchas veces porque justificar, demostrar, ¿no? Que no te van a decir que te despiden por eso, pero es muy complicado, pero pasa, a nosotros nos llegan casos. Susana, acabamos de finalizar la feria, una feria en la que se ha mostrado desde el primer día que es una feria diversa, una feria tolerante, una feria
libre de agresiones. ¿Habéis registrado incidencias, delitos, agresiones o situaciones de LGTBI-fobia durante la Feria del Caballo? Pues mira, a nosotros la verdad que lo que es en la caseta nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Sí es verdad que nos han dicho que algún insultillo por alguna zona ha pasado, pero bueno, han sido los casos más, menos casos que se han dado. Sí que es verdad que bueno, que yo creo que el hecho de que la caseta de Jerez Les Gay esté en el Real de la Feria, encima estamos yo creo en un sitio que está estratégicamente muy bien colocado, porque estamos cerca de una entrada-salida. Y entonces pues nuestro colectivo cuando se dirige a la feria, pues la verdad que no tiene que pasar por determinadas calles, que no solo para el colectivo LGTBIQ+, sino que en general sabemos que hay zonas de la Feria de Jerez que son un poquito más temerosas, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general la feria, pues para nuestro colectivo ha resultado muy positiva, para la caseta de Jerez Les Gay la verdad que también estamos muy contentos desde Jerez Les Gay, desde las personas que la gestionamos, porque bueno, nuevamente pues ha ido bien, es un sitio que es muy diverso, que la gente, que no piensen que es una caseta solo para el colectivo LGTBIQ+, sino que es para cualquier persona, y además que es real, ¿no? Hemos tenido muchas actividades y yo creo que bueno, que el hecho de, yo creo que para nosotros en una semana que dura la feria, es nuestro mayor acto de visibilidad aquí en Jerez, porque aunque hacemos muchas cosas, una semana, una feria como la nuestra, que nos dicen que no, una caseta como nuestra que nos dicen que no hay ninguna otra feria, ni la de Sevilla ni nada, de un colectivo, gestionada por un colectivo, pues yo creo que es muy importante y que la verdad que el balance es bastante positivo. Una feria llena de actividades, desde bueno, el viernes antes con la inauguración de la caseta para los socios, el sábado de la inauguración ese hermanamiento con la peña flamenca feminista LGTBI, la Lola. La Lola. Es que son muy largos los nombres para englobar a todos los colectivos. El miércoles hubo un brindis por la diversidad. Digamos que ha habido cierta participación y mucha actividad dentro de lo que es el entorno fuera de lo que es la mera fiesta y la mera actividad de una caseta de feria. Es que para nosotros la caseta de Jerez Les Gay no es solo una caseta de feria, pues como tú has dicho, es algo más, ¿no? Y por eso aprovechamos por hacer ese tipo de actos. Bueno, la verdad que el hermanamiento con la Lola, yo creo que aunque ya nos conocíamos, la Lola tiene ya su pequeña trayectoria de vida, pero yo creo que bueno, que han hecho un cambio, se han regenerado, yo creo, nos avisaron que hay una nueva junta directiva y de ahí surgió la idea, y por qué no hacerlo en la feria, ¿no? Y yo creo que bueno, que de ahí también luego surgieron más actividades con ellos, que hicieron algunas masterclass allí en la caseta, y luego nuestro tradicional brindis, ¿no? Yo creo que es el miércoles de feria, siempre hacemos el brindis Arcoiris por la igualdad, y la verdad que tenemos, yo creo que la suerte de sentir en la caseta del apoyo de las entidades y de organizaciones de todo tipo en Jerez, ¿no? Porque ese día no se llena la caseta, pero se llena la caseta de representantes de muchos partidos políticos, de organizaciones, de ONG, de entidades, de asociaciones de mujeres, y entonces que vienen a brindar con nosotros con ese rebujito arcoíris que le llamamos. y bueno, yo creo que eso tenemos que estar orgullosos y orgullosas de ver la respuesta, ¿no? Y desde el Ayuntamiento de Jerez, con gran parte, ¿no?, de la Corporación Municipal, la delegada de Igualdad, por supuesto Carmen Collado, que también estuvo, la diputada, luego tuvimos a la consejera de la Junta, Rocío. La verdad que bueno, que nos es grato de sentirnos tan apoyados, ¿no? La próxima cita es el 28 de junio, Día del Orgullo. Sí. Llevamos 2 años sin celebrar absolutamente nada. Este año sí, este año se retoman las actividades, los conciertos, las convivencias. ¿Qué se va a hacer? Pues sí, la verdad es que cosas, sí, claro. Sí, bueno, no puedo desvelar muchas cosas porque se está cerrando. Lo que sí que por fechas y demás lo vamos a adelantar un poquito, seguramente sea el fin de semana del 10, que lo habíamos programado antes y ahora resulta que ponen las elecciones, pero bueno. 18 y 19 de junio. Sí, creemos que será 17 y 18 será viernes y sábado. De acuerdo, sí. Y bueno, si queremos retomar el tema de la manifestación, que yo creo que ya tocaba, va a haber conciertos, va a haber la tradicional izada de bandera, que sabemos que nosotros fuimos los primeros y es un hito, ¿no?, que en Jerez tenemos a gala, que fuimos los primeros que el Ayuntamiento hizo esa bandera. Queremos
utilizar el parque. Eso te voy a preguntar, porque es el primer Día del Orgullo que se celebra ya con parque propio, ¿no? Sí, entonces queremos que ese parque tome protagonismo en unos días que para nosotros son pues tan importantes, y luego tenemos también un pregonero de gala que yo creo que no... ¿Quién se puede decir? Bueno, yo no sé si se puede decir, pero bueno, yo creo que lo voy a adelantar, tampoco adelántalo, creo que vaya, por favor. ¿no? O sea, pues va a ser José Pacheco, que es el subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz. Sí, la verdad que cuando se lo propusimos, la respuesta yo creo que no se lo pensó mucho y se lo agradecemos muchísimo. Pensamos que es una persona referente de visibilidad en Cádiz, hace muchas cosas, ese puente de Cádiz iluminado arcoíris todos los 28 de junio se lo debemos a él, y yo creo que también tenemos que aprovechar, la verdad que ha sido de una manera totalmente circunstancial, pero que aprovechar que estamos en un año importante a nivel de elecciones, y que sabemos que el colectivo LGTBIQ+, el voto rosa, nos jugamos mucho porque se está poniendo sobre la mesa derogar nuestras leyes, ¿no? Y yo creo que el que haya una persona en el que a nivel político hace tanto por lo menos por los ciudadanos de la provincia de Cádiz, para nosotros es un orgullo que quiera ser el pregonero y que haya aceptado nuestra propuesta, y estamos pues muy contentos. ¿Y eso será el viernes 17 de junio? Todavía hay cosas que tenemos que cerrar, ¿no? Pero normalmente el pregón lo unimos con la manifestación, pero ya te digo, son cositas que tenemos que ir puliendo, porque también el tema de las elecciones hay que tenerlo en cuenta. Claro. Ahí está. Jornada de reflexión el sábado, y hay que limar mucho un poco las actividades que se hacen. Exactamente, tendremos que limar esas cositas, pero bueno, yo creo que el retomar las calles, el que se nos vea, el que se visibilice, el que el orgullo no piense la gente que ya estamos nosotros de fiesta, que sí, y que tenemos derecho, pero que tenemos toda la sociedad, por supuesto, pero se nos critica siempre mucho por lo mismo. Se nos critica muchísimo. Pues tendrían que ir a Madrid. Ya, yo siempre digo, es toda una fiesta. Ya, pero ya cuando empezarán, que cuando es el día del hetero, yo siempre digo lo mismo, que bueno, pues cuando a los heteros pues los discriminen, los encarcelen o la piden, como pasa en otros países, simplemente por ser heteros, que eso no pasa. Entonces, cuando eso pase, entonces a lo mejor habrá algún día del hetero, pero mientras, desgraciadamente, es un día de conmemoración, de reivindicación y de celebración de los derechos conseguidos. Bueno, pues vuelven las actividades en conmemoración del Día del Orgullo, el 28 de junio, se llenarán las calles de nuestra ciudad de ese arco iris gigante, con esa bandera, con esa manifestación, esos conciertos y ese pregón. Y bueno, yo no quiero perder la oportunidad de recordar que tenéis tienda propia, online, a través de una empresa jerezana, los amigos de Gloria Vendimia, que tenéis vuestra propia tienda de Jerez Gay, con unos diseños fantásticos y muy divertidos, y para todo el mundo. Y no muy de Jerez, que es lo no importante. Únicamente para el colectivo, sino para todo el mundo, porque son unos diseños magníficos y se pueden adquirir allí, bueno, las camisetas, sudaderas, todo lo... Sí, yo creo que es importante que la diversidad llegue a Jerez, que hemos participado estos días, como comentábamos también antes, en la Feria de la Diversidad, y que yo creo que el hecho de que... esos diseños lleguen y que están tan vinculados a Jerez como el a mí me encanta el que pone larga, el de las calles, ¿no? Sí, y sale el LGTB. Exactamente. Entonces, a mí me gusta mucho el de Maricón de Jerez. Ese también, esa que muy se lo trajo Eduardo el otro día. La trajo Eduardo, sí, es verdad. Entonces son eso, que yo creo que bueno, un guiño también a la diversidad, y que también pues bueno, para nosotros es, gracias a Gloria Vendimia, pues un apoyo que por todos esos recursitos que podamos ir sacando, pues para luego para las actividades, para los talleres, por todas las cosas que hacemos. Y que se siga visibilizando tanto las diferentes identidades, como también la condena de esas agresiones y de esa LGTBI-fobia. Hay que visibilizar las dos cosas, uno para potenciarlo y el otro para condenarlo y que no se vuelvan a repetir, y sobre todo porque detrás de todo esto lo que hay son seres humanos, con sus emociones, sus sentimientos, sus propias identidades y sobre todo todos sus derechos. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Ojalá llegue ese mensaje y la gente entienda el por qué lo hacemos. Susana, muchas gracias por habernos acompañado. Queríamos tratar este asunto también aquí en este espacio, y bueno, y que cuando llegue el fin de semana de las celebraciones del Día del Orgullo, pues también estaremos con vosotros. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta nos vamos de aniversario. Una empresa jerezana, 7 años ya desde que saliera al mercado la primera cerveza de Destraperlo. Una cooperativa jerezana han sacado una edición limitada y especial en conmemoración de este aniversario, con un guiño muy importante a nuestro patrimonio local. Hablamos con ellos a la vuelta.